esto tiene que ver con la responsabilidad administrativa. ¿Qué es la responsabilidad administrativa? Cuando una autoridad, en este caso la licenciataria por delegación de la administración, impone una sanción administrativa. Entonces, en estos casos, yo puedo buscar un tercero, que en este caso es el ente, para que dirima esta controversia entre la licenciataria y el matriculado. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que la controversia sea muy simple, pero puede pasar que uno tenga necesidad de ofrecer prueba, de hacer un procedimiento más completo, porque el procedimiento no se limita a recurrir lo que dice la licenciataria. Uno tiene derecho a ser oído, pero también a producir prueba y a una decisión fundada, En este caso, cuando planteaban el tema del cliente, bueno, el cliente puede llegar a ser un testigo, el cliente, un vecino, un trabajador. En un caso, cada uno de los sujetos que está actuando puede llegar a asumir un rol jurídico. Después veremos qué tanta importancia tendrá ese testimonio, habrá que valorarlo en el contexto de lo que es el caso, Pero en este caso la controversia es instalador-distribuidor. Le decía a ustedes lo de la imputación. ¿Y cómo termina esto? ¿Qué pasa si... Sí. Cuando una distribuidora contrata una inversión a una institución de regulación de excelencia, o la licenciataria. Estamos en este momento en el tema de la responsabilidad administrativa. Y la distribuidora responde por los hechos de sus dependientes, ¿sí? O sea, ese es un principio general de derecho. El principal responde por los hechos de sus dependientes. Si está contratado por la distribuidora, alguien vino a tomar la medición de mi medidor de gas y la tiene un servicio contratado. Y la verdad que es un desastre, me están facturando cualquier cosa, yo le reclamo a la distribuidora, a mí no me importa. Puede estar imputado penalmente el inspector, en un caso de muerte, en un caso de... Pero en un caso doloso, sí, porque tengan en cuenta que las imputaciones penales son personales, no son a personas jurídicas, son a personas físicas. No es una empresa, yo no imputo penalmente una empresa, imputo penalmente una persona. Sí. En esto la normativa es la misma, porque tengan en cuenta que la normativa que a ustedes se les aplica remite a normas preexistentes ya en estos aspectos, ¿sí? O sea, no tienen un régimen propio en este punto, Bien. Quería hacer una pregunta. Sí. Con el tema de la responsabilidad, ¿qué pasa con una empresa contratada por una licenciataria que el cliente llama a la casa, verifica que hay pérdida, Sí. le deja un papel que dice que hay pérdida, cambia interna, pero después cuando se va le dice, no, podés abrir la llave y usar? Y le pasa algo, que eso pasa normalmente. Sí, la responsabilidad frente al cliente siempre va a ser de la licenciataria. Eventualmente la licenciataria después le podrá reclamar, ¿sí?, por vía de repetición a la contratista, pero frente al cliente, para el cliente es representante de la licenciataria. Es un acto de total irresponsabilidad. Exacto. Eso sería un caso de... Un caso aún peor que la culpa o negligencia, porque es doloso, porque sabe que está mal e igualmente sí, podía cocinar en la cámara de fluvial. Bien. Podía poner la olla y Lo que pasa es que no le llega lentes. Pero nadie lo denuncia ese tipo de hechos. Claro. Si no lo denuncia, no te preguntaba por el tiempo, porque si traen una controversia, llegás a lente, mirás que se entera la distribuidora y no trabajás hasta que tenga lente, no se tira. Bueno, ahí hay una vía jurídica que quizá ustedes no la conocen. Terminamos con este puntito y les cuento eso, del tema de los tiempos. Después de la decisión del ente, tiene la vía judicial, porque esta es una vía administrativa. Siempre está abierta después la vía judicial. Claro, la vía judicial es más cara, hay que poner abogado, ¿no? Pero siempre existe la ulterior revisión judicial. Me decían el tema de los tiempos. Tengan en cuenta una cosa. Yo les decía que la decisión de la licenciataria es una decisión administrativa, ¿sí? Y que el ente es como un juez que revisa. Con lo cual, algo que yo puedo hacer, si me parece grosero el error de la licenciataria y puedo mostrar en mi presentación
grosero. ¿Me dice la definición del pueblo? No, no, no. Defensor del pueblo tiene influencia. Sí, controla el ejercicio de las potestades públicas. Pero ahora vamos algo más prosaico. Cuando yo hago mi presentación, pido que dado que es manifiesto el error, que es grosero y manifiesto, se suspenda la aplicación de esa sanción hasta tanto se expida el ente. Hay antecedentes. Ténganlo en cuenta, pero tienen que mostrar que es manifiesto y que es grosero, ¿no? No algo opinable. Pero si es algo, ¿por qué? Porque está la seguridad pública en juego. Si es algo grosero y manifiesto el error, puedo solicitar que hasta tanto se expida el ente, ¿sí?, se suspenda la aplicación de esa sanción. ¿Por qué? Porque si no, la única vía que me queda es irme con un amparo a la justicia, ¿sí? Porque, exacto. Sí. Claro. Bien. Yo tengo una pregunta. Sí. Las primeras imágenes que mostraba citaba algo de la NAC 200 del capítulo 8.6. El capítulo 8 del actual reglamento La NAC 200, sí. de la NAC 200, donde reza todo ese artículo. ¿Eso es plenamente vigente, todo lo que figura en la página? Claro, lo que te va a pasar ahí, cuando se trata de normas, como en este caso normas viejas, ¿no?, va a haber expresiones que va a haber que adecuarlas a las nuevas definiciones que existen en las normas posteriores, ¿sí? Lo conveniente sería obviamente sacar una nueva versión de esta norma, pero si la norma está vigente, en todo lo que no haya sido modificada, la norma está vigente. Hasta tanto no esté modificada, es lo que dice el artículo 86 de la ley. Hasta tanto no la modifique el ente, las normas del Estado están pero es vigentes. plenamente vigente todos los puntos que rezan en el capítulo 8 de la NAC 200. Claro, en lo que no esté modificado por normas ulteriores, ¿sí? Bien. A ver. Llegamos a la responsabilidad del matriculado. Y acá les puse unos términos jurídicos para dormirlos definitivamente un viernes a esta hora. Ustedes quieren ver si hay responsabilidad en un caso. ¿Qué tienen que ver primero? Que haya daño. ¿Sí? La Corte dice que si no hay causa, si no hay agravio, si no hay gravamen, no hay nada que discutir. Tiene que haber daño. Bien. A ver, el problema es el siguiente, que como lo pasa por ahí. Te llama el cliente y te dice, mira, tengo un problema con la cadena, lógicamente, si tiene gas y hay aire, va a una cocina, ¿no? Se la prendiste y algo. Ahora tiene todo anulado. Toda la seguridad anulado, todo lo controlado, no podía parar, no sabía qué llamar, vino el electricista, hizo esto, vino el mecánico, hizo el otro. Bien. Pero anda, te dice el cliente. Y uno está parado y dice, bueno, si no podés andar así, según la norma, Exacto. no podés andar así. Así es. Bien. ¿Y ahí qué? Bueno, ahí volvemos a lo que dijimos hace un rato. ¿Por qué? El Porque no puedo hacer cliente... nada si el cliente no me habilita, voy a Claro. hacer selección frente a que tenga que hacerlo. Bien. Entonces, estoy parado. Ahí no tenemos todavía daño, ¿sí? No, no hay daño todavía. Todavía no nació la responsabilidad. Todavía no nació la... Sí. Hay ya un daño. Sí. Pero es material en la instalación del cliente. Y Sí. tuvo, vamos a decirnos la expresión, la suerte de que no hay daño humano. Sí. Sí a la propiedad auto de su Sí, a su propio inmueble, digamos. ¿Sabes? O sea, daño hubo. Pero Bueno, ahora vamos a ver con los distintos elementos cómo se puede o no imputar ese daño al matriculado. Porque la pregunta a ustedes será, ¿a mí me pueden atribuir eso? Porque la pregunta a ustedes es esa. Bien. Convengamos que hizo los primeros, Sí. no. Convengamos. Me llaman de agencia a las 3 de la mañana. Claro. Y nosotros cuando firmamos nos estamos haciendo responsables según lo que reza la ley. Sí. Se están haciendo... Exacto. Entonces, una pregunta que quizá por ahí la iba a hacer mucho más adelante, pero Carrera no voy a hacer ahora. Estás en la frontera
del desastre, culpable del desastre. Del mismo modo que los profesionales arquitectos tienen, durante 10 años son responsables de su obra o de su proyecto. Nosotros, los matriculados, ¿cuánto tiempo somos responsables sobre las obras que presentamos? Ahora cuando vamos a ver responsabilidad civil, les voy a contar, porque eso que está ustedes hablando es de responsabilidad civil. ¿Sí? A eso me refería. Eso es de responsabilidad civil. Porque lo que tiene el arquitecto es responsabilidad civil. ¿Y saben una cosa? Todos tenemos responsabilidad Nosotros civil. también lo tenemos. Todos tenemos responsabilidad civil. Yo también. ¿Sí? Sí, obviamente. Cuando firmo un escrito... ¿Por el colegio? ¿Estamos no, colegiados? pero no solo por el colegio. No, pero de hecho, tengo responsabilidad de mi cliente. Sí. ¿Sí? Porque él me está contratando, hay una locación de mis servicios y yo respondo por ese contrato. Bien. Existencia de daño. ¿Qué ese daño se le puede atribuir a esa persona? ¿Sí? Que se le puede imputar a ese sujeto, que las condiciones de tiempo y lugar den para atribuírselo a ese sujeto el daño. Que haya nexo causal, que haya alguna relación entre lo que hizo ese sujeto y el daño que se produjo. Porque si entre lo que hizo el sujeto y el daño no hay lo que se llama nexo causal, es decir, relación de causa-efecto, no se le puede atribuir. Y por último, yo acá pongo factor de atribución. ¿Sabe qué es el factor de atribución? Es la famosa negligencia, dolo, impericia, ¿sí? Incluso asistió la macana de mi conducta, ¿sí? Que mi conducta haya sido una conducta que no se regía por las normas del arte, haya sido una conducta negligente, dejé todo así, me fui, no me importó, ¿sí? Hasta puede llegar a ser doloso eso. Doloso cuando yo sé que estoy causando un daño y lo hago igual. Bien. Se tienen que dar todos estos elementos para que haya responsabilidad. Si hay alguno de estos elementos que no se da, la responsabilidad no nace. Pero esto es de ABC. Ustedes me van a decir, ¿en qué norma técnica? No, no está ninguna norma técnica. Estos son principios generales. Lo que pasa es que muchas veces cuando nos enfrascamos en la norma técnica, no vemos el contexto más global en donde se desenvuelve. Y que son esos principios generales los que nos sirven para defendernos. Es decir, una distribuidora para solucionar los articulados en principio tiene que tener en cuenta esto. Para atribuirle la responsabilidad administrativa por algo, tiene que tener en cuenta esto. ¿Sí? Cumplimiento de la norma en base a eso. Exacto. Porque para eso te atribuyo responsabilidad. Yo digo, usted es responsable porque, mire, pasó tal cosa, usted había hecho el trabajo, lo hizo de tal manera que provocó este daño por tal motivo y usted fue negligente en esto porque tenía que hacerlo de tal o cual manera que indicaba la norma. Sí. Le consulto, vos decís que tiene que haber una causa-efecto. Exacto. En la actualidad, si vos te fijas en la reglamentación, Sí. todas las sanciones se aplican sin ser atribuidos. Sí. Entonces no me es una causa-efecto. Y si tengo que cumplir con todo, se puede sancionar a un matriculado con 2 años por un diámetro insuficiente. Porque No. ya sancionar a un matriculado con 6 meses Bien. por un conducto que todavía no actúa. Vamos a este segundo punto, lo de la falta objetiva. Esas son las llamadas faltas objetivas, que son faltas formales. ¿Sí? Una reglamentación bien hecha debe prever que las faltas formales tengan menor nivel de sanción que las faltas dañosas, ¿sí? Que conducen a un efecto dañoso. Existen las faltas formales. Para las faltas formales no hace falta, valga la redundancia, que a mí me demuestren mi negligencia, mi dolo, sino que con el mero resultado, o sea, mire, esto no estaba como dice la norma, ¿sí? Se configura el hecho. Tengan en cuenta que las licenciatarias, transportistas, distribuidoras, hasta luego, todas las faltas que el ente sanciona son objetivas. ¿Por qué? Si las licenciatarias tienen obligación de pasar el scrapper, ¿ustedes saben lo que es eso del scrapper? Pasar el scrapper cada tanto tiempo, ¿no? Entonces una licenciataria TGS, por ejemplo, no lo pasa. No pasa el scrapper. Y no pasa nada, ¿eh? El escaño está perfecto. El día que lo pasen ven que está maravilloso. Pero no lo pasó el scrapper cuando lo tenía que pasar. Eso es causal de multa. Eso es causal de multa, porque es una falta objetiva. Hay mucho más barato que un poco que le dan el extracto y los daños que hacen todos lados. Claro, porque eso termina dañando plantas, termina pasando para la